Ya aquí están. Bájale. Hola a todos, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Vamos a dar unos minutos para que todos nuestros participantes se unan. Por ahí alguien tiene un micrófono abierto. Si nos hicieran favor de cerrar sus micrófonos. Y en unos segundos damos inicio. Hola a todos, buenas tardes. Ahora sí vamos a dar inicio. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestra serie de webinars de familias y escuelas ciberseguras de todos los jueves. Gracias por su tiempo y por dejarnos entrar a sus hogares o a cualquier lugar en donde se encuentren. El día de hoy es un tema que consideramos importante desde hace unos años y más en el contexto que estamos viviendo hoy. La responsabilidad legal de las instituciones educativas en ciberseguridad. Nos acompaña Viridiana Guijosa, que es quien nos hará el favor de explicarnos y de comentarnos con mayor detalle este tema. Viridiana es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta con una amplia experiencia legal de más de 18 años y en el ámbito de la ciberseguridad, desde hace 5 fungiendo como abogada digital. Cuenta con un diplomado en ciberseguridad y datos personales impartido por la Universidad de las Américas Puebla. Es asociada a la Academia Mexicana de Derecho Informático, tiene certificación como auditora en protección de datos personales en posesión de los particulares y el cual fue otorgado por el NICE. Viri, muchas gracias. Te cedo el micrófono. A todos los participantes, por favor, siéntanse con la confianza de irnos compartiendo sus preguntas, ya sea a través del chat de la aplicación o a través de la sección de preguntas y respuestas que tiene el Zoom. La dinámica que vamos a hacer es que Viri explicará todo el tema que trae ya preparado y al final de la sesión entraremos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias a todos. Viri, muchas gracias. Te cedo el micrófono. Gracias, Ana. Gracias por la invitación y por la oportunidad que me brindan para hablar el día de hoy
de un tema tan relevante como la responsabilidad legal que tienen las instituciones educativas en materia de ciberseguridad. También agradezco la presencia de los participantes que nos acompañan el día de hoy. Pues bueno, el día de hoy daremos algunas recomendaciones para mantenernos seguros en la vida digital y fuera de cualquier acción que pueda llevarnos a adquirir una responsabilidad legal en esta vida cotidiana, donde la tecnología ha cobrado total relevancia. Dadas nuestras medidas sanitarias que hemos tenido que implementar y que hemos tenido que adoptar, y pues que ha hecho que nuestros hijos tomen clases en línea y que las escuelas implementen el uso de aplicaciones como Zoom o Webex para poder impartir las clases y salvar este ciclo escolar. Esto nos ha exigido un aprendizaje a pasos agigantados para implementar una cultura digital. La cultura digital, que si bien tiene ventajas, también tiene muchísimas o nos ha traído muchísimas desventajas, como el que las tecnologías interactivas, esta es una ventaja que nos permiten mantener la atención a nuestros chiquitines, y el compartir el conocimiento, la reducción de distancias, esta información que siempre podemos tener al alcance. Y como desventajas, pues encontramos todo el estrés que nos puede generar esta inmediatez necesaria, o los distractores cuando estamos mandando un correo y a lo mejor ya nos llegó un WhatsApp porque estamos utilizando este tipo de tecnología, trabajando ahora en casa, y también la importantísima dificultad que nos trae el compartir información que no necesariamente sabemos si es verdadera o si es falsa. Y estas ventajas y desventajas que pues obviamente nos trae el uso de Internet es la que nos lleva a tener una necesidad de esta cultura digital. ¿Qué debemos entender por cultura digital? Bueno, pues es la manera en que nos relacionamos dentro del mundo digital en la interacción con las nuevas tecnologías y con nuestra vida cotidiana, que nos llevan a aprender y a seguir lineamientos de cómo comportarnos, qué compartir, con quién interactuar, qué publicar, los tiempos correctos que debemos usar el Internet, en fin. Este es de vital importancia para hablar de las responsabilidades legales que se tienen dentro de esta época digital y qué pasaría en caso de no seguir estos lineamientos. Y en este momento nos vamos a abocar a las instituciones educativas. En México existen dos grandes vertientes con respecto a la educación pública y la educación privada. Y cualquier institución educativa, ya sea pública o privada, debe seguir un orden normativo, debe seguir lineamientos y estos deben ser cumplidos escrupulosamente, ya que de lo contrario se podría incurrir en actos o en omisiones que puedan provocar consecuencias jurídicas y que eso afecte la eficiencia en el funcionamiento de la institución educativa. La educación es parte de los derechos humanos de cualquier individuo y si bien el gobierno debe garantizar que todos reciban educación, no es el único que puede ofrecer este servicio educativo. También hay escuelas particulares que prestan incluso mayores beneficios y oportunidades a sus alumnos. Pero al ofrecer estos beneficios, pues deben seguir lineamientos diferentes, mucho más complejos, versátiles, constantes, precisamente para no incurrir en responsabilidades que pueden llegar a ser desde administrativas, civiles o inclusive penales. Para tener un mejor conocimiento y entendimiento, tenemos un marco normativo de estas instituciones educativas. Tenemos primero, y el más importante a nivel nacional, es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el artículo 3 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación y nos dice literalmente que dentro de los planes de estudios deben implementarse y se deben incluir beneficios del desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica. Además, se debe procurar por parte de las instituciones no solo el conocimiento escolar, sino también la honestidad, la seguridad, valores cívicos y, por supuesto, el uso correcto de Internet, siendo este precepto legal el más importante dentro del marco que rige a las instituciones educativas. Por este beneficio de la implementación de herramientas tecnológicas,
no debe de poner en ningún momento en peligro la vida, la integridad o la seguridad de ningún individuo, no solo de los alumnos, sino tampoco de los maestros, ni del personal administrativo, ni de los padres de familia. Por esto es estrictamente indispensable que se cuenten con medidas de seguridad en Internet y con acciones que impidan ataques o que permitan violentar la armonía escolar. De la nueva Ley General de Educación publicada el año pasado, debemos comentar el contenido del artículo 30 que nos reitera, como el artículo 3, la obligación de las escuelas de incluir dentro de su plan de estudios el uso de la tecnología. Pero además se debe de fomentar la investigación, la ciencia, la innovación y bajo un estricto cuidado y bajo una correcta aplicación en su uso. Por eso, insisto, todas las instituciones educativas deben de contar con una cultura digital y deben de seguir las recomendaciones que más adelante les mencionaremos. También dentro del marco normativo encontramos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, de donde se desprende que las instituciones educativas deben resguardar los datos personales de los alumnos y de los padres de familia, porque cuando nos damos de alta como padres e inscribimos a cualquiera de nuestros hijos, nos piden el domicilio, dónde trabajamos, si solicitamos beca, cuánto ganamos, o sea, muchos datos que llegan a ser sensibles, incluso biométricos. Entonces deben de ser encriptados por parte de la institución educativa y deben evitar que cualquier persona, aún siendo personal que labore dentro de la institución, pueda accesar a estos datos. Y están obligados a garantizar esta seguridad de la información, estos accesos, esta navegación a través de los sitios y de las tecnologías que nos ofrezcan. Tenemos al Código Civil, tenemos al Código Penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el marco normativo que cobra mayor relevancia en el tema es el Código Penal. Porque si no se implementan correctamente los lineamientos que hemos venido mencionando por parte de las escuelas, pues se puede llegar a ser acreedor a sanciones como suspensión, como la disolución de la propia institución, una clausura, incluso puede retirarse las computadoras, el mobiliario, la inhabilitación del cargo o incluso llegar a, pues a tener que ser privado de la libertad, ¿no? A ir a prisión. Los delitos pueden causar consecuencias si se realizan por acción, omisión o por comisión por omisión. Vamos a explicarles precisamente la diferencia entre estos delitos para que quede mejor explicado. Un delito por acción es cuando una persona infringe por sí misma una norma. Por ejemplo, el matar a una persona. El Código Penal sanciona esta conducta y te dice que aquel que prive de la vida a otro será sancionado. Ese es un delito por acción. Un delito por omisión lo comete quien tiene el deber jurídico de evitarlo y aún contando con los recursos, no evita que se materialice la afectación al bien jurídico tutelado. Por ejemplo, se tiene el deber de proporcionar contraseñas a todos los alumnos para accesar a la red, pero no lo hace la escuela. Y alguien realiza una suplantación de identidad, se mete a su iPad o a la computadora o incluso desde su teléfono celular y comienza a insultar a otros alumnos o les manda fotos pornográficas, en fin, comete este delito a nombre de otro porque pudo accesar de manera fácil a las cuentas y a las credenciales de otro de sus compañeros. En este momento se comete el delito por omisión porque no se está cuidando el bien jurídico tutelado, no se pusieron contraseñas y si se pusieron contraseñas tal vez el colegio pudo evitar que sucedieran al dar una correcta capacitación de qué sí se debe hacer, qué no se debe hacer, deben de cerrarse las sesiones, no deben de permitir que éstas se mantengan abiertas, en fin. El delito de comisión por omisión, pues es cuando tenías
el conocimiento o debías evitarlo y no realizaste esa actividad, fuiste omiso en realizar esa actividad para poder salvaguardar el bien en específico. Por ejemplo, un alumno que está bajo el cuidado o el resguardo de la escuela y el colegio no pone los señalamientos o en materia de ciberseguridad no pone a una persona que esté monitoreando para saber si están navegando en algunas otras plataformas incorrectamente en lugar de estar en la plataforma o en lo que les indique el profesor. Ahí hay una comisión por omisión. Muy bien, pues las escuelas y el bien jurídico, como se los habíamos platicado, pueden existir sanciones y se agravan en estos casos. Cuando existe una mayor o menor probabilidad de prever y de evitar el daño, y si se tuvo tiempo para obrar con reflexión y con cuidado y no se hizo. Cuando te das de alta como institución educativa, el Sistema Nacional de Educación te da ciertos lineamientos, la SEP, la UNAM, a donde estés incorporado. Tuviste este tiempo de reflexión para conocer y para investigar tus alcances y lo que debías implementar como institución educativa para no llegar a trascender en caso de cualquier actividad. Esas sanciones pueden agravarse bajo estos esquemas, si tuviste ese tiempo y no lo hiciste. Pero pueden atenuarse si se cometió algún delito y si existe algún medio empleado para prevenir esta vulneración o esta violación. Porque obviamente pues tampoco podemos obligarnos a lo imposible, a pesar de haber implementado todas las cuestiones necesarias o que consideró la escuela suficiente, puede existir la probabilidad de que aún así los alumnos cometan el delito y entonces en ese momento podrá ser un atenuante para el colegio el contar con todas las acciones previas. Hoy en día es fácil ser un cibercriminal porque las nuevas tecnologías de Internet permiten que los jóvenes puedan cometer delitos como la piratería de software o incluso hasta fraudes con tarjetas multimillonarias, porque pueden no ser vistos, porque no se percibe que exista una policía como en calle, por ejemplo, si me paso el semáforo, bueno, pues me toman una foto, en fin, no hay una percepción real para los jóvenes y entonces eso hace que no cobren conciencia. Hoy en día cualquier usuario novato puede descargar una amplia gama de herramientas para hackear, por ejemplo, algún servidor y estas son sin costo, las podemos encontrar sin problemas en la web. Esas son las condiciones o estas condiciones son las que permiten que hoy en día nuestros niños y nuestros adolescentes se encuentren todavía más motivados. Y obviamente pues sus motivaciones siempre serán ganarse las insignias, involucrarse en esta delincuencia cibernética, es pues también esta afición que tienen por los videojuegos en donde, pues si hackeo el sistema del videojuego, porque incluso en YouTube hay formas y hay información de que los niños accedan a cómo hackear, no sé, Fortnite y cómo lleguen a esos retos que a lo mejor no han podido accesar, pues entonces hackealo de esta forma o evítalo de esta forma, entonces les dan todas las herramientas y esa es una motivación para que nuestros niños hagan un uso incorrecto. Otra de las motivaciones es el reto que se pueden hacer a sí mismos, ¿no? Y a eso se le atañe, como lo comentaba hace un momento, que no se percibe esta probabilidad de que puedan existir sanciones o de que existe una policía y pues nosotros como padres nos quedamos tranquilos de que estén pasando tanto tiempo en Internet porque consideramos que es mejor que estén en casa, aunque no sabemos qué están haciendo, ¿no? Consideramos que están a salvo. Entonces, bueno, pues es muy conocido en la cultura estudiantil que el ser popular pues te convierte en alguien aceptado, en alguien escuchado y estas son las cosas que nos ayudan
o que le ayudan a los jóvenes a llegar a delinquir en el ciberespacio. Tenemos un caso real publicado en una revista en este mes de junio, en donde se contaba la historia de Albert González, y este fue el autor intelectual de un grupo criminal internacional. El niño contaba solamente con 11 años de edad y robaron 170 millones de números de tarjetas de crédito y de débito. Y con eso pues lo vendieron en el mercado y ganaron muchísimo dinero. Entonces son las cosas que debemos cuidar, y vamos a dar en las siguientes láminas unos escenarios de incidentes de ciberseguridad para dejar mejor planteado este tema. El primer caso es una intromisión no autorizada a una red de banco. Supongamos que un niño hackea la red de un banco que está utilizando la red o la infraestructura de la escuela. A lo mejor se metieron desde la computadora o desde el iPad que está resguardada en el colegio. Y de esta manera logran accesar a la información del banco. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es responsable la institución educativa? La respuesta es sí. La escuela pudo evitar la comisión de este delito en caso de haber capacitado a sus alumnos, a los padres y al personal del colegio en lo que sí se debe hacer y en lo que no se debe hacer con el uso de Internet. Además, en todo momento debe existir un responsable de monitorear la red para saber qué está sucediendo. Y bueno, te ayuda muchísimo a poner controles de entrada y de salida precisamente a esta red. En caso de no hacerlo, como en este caso, en este ejemplo que estamos poniendo, pues la responsabilidad es clara. O sea, se comete un delito por omisión, ya que la consecuencia se da no por una persona, que la persona o el alumno es quien comete el delito por acción, pero la omisión es por parte del colegio al no haber implementado todo lo que ya comentamos. ¿Y cuáles pueden ser las sanciones? Pues la pena de prisión, además de que las personas morales hoy tienen responsabilidad penal. Tenemos un segundo caso, o vamos a platicar de un segundo caso. ¿Qué pasa si la base de datos de la escuela es robada y ya está siendo vendida en el mercado negro en Internet? Lo primero que se debe de hacer como institución bajo estas circunstancias es denunciar. En el momento en el que la escuela se percate de que esto existe, debe hacer las denuncias correspondientes. Una, para informar que cualquier situación o cualquier delito que se llegue a cometer, pues ella no es la que tiene la acción directa. Recordemos que la inactividad, o sea, que de no hacerlo, pues hay una actividad, y el no hacer nada, pues permite que el ciberdelincuente ejecute este delito, ¿no? Entonces ahí estamos frente a una responsabilidad o frente a un delito de comisión por omisión, que ya tienes conocimiento, ya lo sabes y no ejecutas esta información a las autoridades para que inicien la investigación correspondiente y para que se trate de evitar con ello mayores consecuencias a las personas de las que está siendo publicada su información. Como un tercer caso, tenemos, bueno, y este es un último caso, a los alumnos que instalaron un software espía. Supongamos que con este software obtienen todas las contraseñas de los profesores, y de esa manera pueden accesar a los correos electrónicos y conocen a lo mejor lo que se comparten o las respuestas de un examen, o pueden accesar incluso a las contraseñas de su computadora y ven toda la información y todos los archivos que los profesores tienen respecto a la información. En ese escenario, también el colegio es responsable por el delito de omisión en caso de que no se cuente con un responsable. Que de haber contado con el responsable que está monitoreando constantemente la web, nos podemos llegar a dar cuenta de que alguna acción se implementó incorrectamente, que hay un software que, en fin, bajo estos escenarios son los que precisamente el colegio puede llegar a evitar. Como lo habíamos platicado, pues las acciones que atenúan la responsabilidad penal es contar con una política de seguridad de la información, una implementación de gobierno de seguridad, proceso de análisis de identificación de riesgo,
todos estos protocolos que mencionaremos, que los tenemos también para ustedes disponibles cuando termine esta sesión, y siempre podremos ir como capacitando, o siempre será importante moldear esta cultura digital, poniendo controles, poniendo una solución de filtrado de contenido donde se impida que los alumnos vean contenidos no apropiados, que estén navegando en la web y haciendo acciones que no sean correctas o que no sean óptimas de lo que deba tratarse en ese momento con respecto a su aprendizaje. Y bueno, pues esto sería todo. Si tienen alguna pregunta o alguna respuesta, pues aquí estamos para responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Viridiana. Una plática sin duda muy, muy interesante que de alguna manera nos pone a pensar la responsabilidad y la importancia que tiene, sin ninguna duda, todo este tema de la ciberseguridad y la relación de esta con los términos legales y aspectos que tiene que cuidar una institución educativa. Si hay alguien en el público que tenga alguna pregunta, agradeceremos utilice el botón de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de su cliente de Zoom. Y de la misma manera, algún comentario o inquietud también lo pudiéramos compartir. Viri, yo tengo aquí una pregunta. Nos preguntan, entiendo que la pregunta va dirigida a que nos expliques cómo se sanciona una conducta omisiva. ¿Cómo se sanciona? Bueno, una conducta depende mucho del delito, depende mucho de lo que haya ocurrido o del contexto en particular. Pero ¿cómo es sancionable? Todas las personas jurídicas, tratándose de este tema en específico, hablando de una institución educativa, bueno, esta es una persona moral. Y las sanciones que pueden llegar a tener es multa, es suspensión de actividad, es clausura, pueden llegar a inhabilitarse temporalmente los derechos a participar de manera directa o por alguna otra persona en algún procedimiento de una intervención judicial, una amonestación pública, en fin, se puede llegar incluso a publicar la sentencia en donde los declaran penalmente responsables y bueno, pues eso evidentemente hace que la reputación del colegio baje. Y no necesariamente es una u otra, pueden ser todas, o sea, puede darse a lo mejor la inhabilitación y puede darse el retiro de mobiliario y puede darse una multa, una reparación del daño en caso de que se llegue a probar esta responsabilidad. Muy bien, Viri. Una pregunta que a mí me gustaría hacer de manera abierta, sobre todo porque hemos venido comentando sobre una norma muy importante que instituciones educativas a nivel nacional pueden apegarse con el fin de poder fortalecer su ciberseguridad y pues atender alguna de estas recomendaciones en el ámbito legal. Respecto a la norma, ¿hay alguna recomendación desde tu perspectiva legal que pudiéramos compartir al público? Sí, por supuesto. Debemos de seguir todos los lineamientos que se señalan y sobre todo todas las recomendaciones que se mencionan en la misma, porque eso también nos lleva a acatar y a tener como escuela y como institución educativa, pues los va a llevar a tener mejor controlado toda esta navegación y todo este uso de las herramientas tecnológicas. Muy bien. Nos preguntan aquí, ¿qué sucede o qué se debe hacer si miembros de la institución o de la escuela se agreden a través de medios tecnológicos de uso común y cuáles son las implicaciones que repercuten en el ambiente y en las labores diarias de la comunidad escolar? Bueno, pues lo primero sería brindar un adecuado apoyo psicológico a estas personas o a quien sea la víctima, pero a la víctima y al victimario, porque cuando existen situaciones o circunstancias de agresión, pues ambas partes tienen algún padecimiento y con el afán de que incluso el victimario no haga una escala en la agresión, es decir, no llegue a lo mejor es una violencia verbal, no llegue a una violencia física, pues es muy importante tener este apoyo psicológico y tratar de contener a la víctima en cuanto a que no se baje la autoestima o no tenga algún trastorno emocional, depresión, ansiedad, en fin. Y lo segundo sería denunciar y darle todas las herramientas a la policía cibernética para que pueda
ingresar y hacer una investigación correcta de quién es esa persona, porque otra de las circunstancias y otra de las motivaciones que hace que se cometan delitos en la web es precisamente que pueden no saber quién eres, jamás eres visto y corres la opción o la probabilidad en un 80% de que no lleguen a ti. Eso es lo que se cree. Sin embargo, si hoy que tenemos a la policía cibernética, nos puede ayudar muchísimo a realizar una investigación correcta, y si nosotros como institución le permitimos el acceso y le damos, resguardamos correctamente estas pruebas forenses y se las allegamos, pues por supuesto que se puede llegar a conocer quién cometió, cómo lo cometió y hacer un correcto seguimiento de este delito. Correcto. Y en ese sentido, Rodrigo Sánchez nos pregunta, ¿dónde se denuncia? ¿Dónde denunciamos? Bueno, pues hay una policía cibernética y tenemos toda la información, bueno, pueden accesar a la información en el sitio web precisamente de la policía cibernética. Perfecto. Nos preguntan también por aquí. Es una pregunta bien interesante. Viri, ¿cuál es tu opinión respecto a qué sucede con, nos pregunta Marifer Carrera, qué sucede con lo que hagan los estudiantes o el personal con sus dispositivos móviles dentro de la escuela? Ella comenta, no tenemos control sobre ellos. Bueno, es evidente, como les decía en un principio, nadie está obligado a lo imposible. Obviamente, monitorear incluso los dispositivos celulares, pues es muy difícil. Sin embargo, mi recomendación es hacer una capacitación y concientizar a los alumnos. Decirles que todas estas motivaciones que hemos mencionado de la no existencia de una policía, de la no existencia de sanciones, de la no existencia de ser visibles, que todas estas circunstancias son falsas, esas motivaciones son incorrectas. Y de esa manera, implementando una cultura digital correcta, podremos tal vez atenuar a que el uso de esos dispositivos celulares disminuya o sea utilizado para otra circunstancia y no para cometer un delito. Correcto. Fíjate que a mí me gustaría complementar ese punto porque en ocasiones existe también mucha inquietud o duda respecto a qué sucede si físicamente tú estás dentro de una institución educativa, pero estás utilizando un dispositivo propio. Es como tú lo comentas, sin duda, pero también hay que estar conscientes que la institución educativa tiene la responsabilidad de monitorear, filtrar, controlar los accesos que tengan esos dispositivos de esos usuarios a través de su red, porque entonces estamos hablando ya de la infraestructura que está habilitando la institución educativa, tal vez para sus funciones propias de educación, ¿no? Sin embargo, si la institución educativa no está filtrando, controlando, monitoreando, saber cómo lo comentas, entonces sí existe una responsabilidad que sin duda recae sobre la escuela o los directivos en este caso, ¿no? Javier Lombardi nos comenta, ¿cuál es tu opinión respecto a que a partir de ahora, con este nuevo escenario, las instituciones educativas tomarán cartas sobre la temática de la seguridad de la información, más allá de la generación de concientización? ¿Y qué es lo que más habitualmente realizan? Sí, claro. Me parece que definitivamente las instituciones educativas hoy por hoy están mucho más preocupadas por esa parte, y no solamente a nivel concienciación, como lo mencionas, incluso porque hoy se han dado con casos reales sanciones a diversas instituciones educativas porque se han cometido delitos a través de sus plataformas. Hay colegios que están utilizando cierta plataforma, les dan contraseñas, hacen grupos de nivel, es decir, primero C, segundo C, en fin, y se ha llegado a dar el caso de que precisamente ha existido suplantación de identidad por parte de algunos de los alumnos y han mandado mensajes a otros privados y han insultado a otros de sus compañeros dentro de la misma aplicación y dentro de la misma plataforma que crea el colegio, y han existido ya de manera real casos en los que las instituciones educativas han sido sancionadas. Entonces, creo que eso hace pues
una probabilidad muy alta de que cada una de las escuelas hoy lo vea con mayor, como un tema primordial para la implementación A de ver, ven, estas. Yeri, dime cómo le pongo. Seguro, Ya se me apagó. seguro. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto, a ver si nos pueden ayudar. En algún problema, nos pregunta Dulce Vázquez, ¿en algún problema de este tipo de plataformas se va a tratar de la misma manera a las escuelas privadas que a las públicas? Perdón, es que se perdió un poco la señal, discúlpame. No te preocupes. Por aquí preguntaban si en algún problema, vean, de hecho, la pregunta está un poquito confusa. Dulce Vázquez pregunta, ¿en algún problema se va a tratar de la misma manera a las escuelas privadas que a las públicas? No, son tratadas de manera igual. Lo que pasa es que las escuelas particulares son personas morales independientes con autonomía y las escuelas públicas dependen del gobierno. Entonces, no es la misma, no es el mismo código, sin embargo, sí se sanciona de igual forma, De acuerdo. con Sandra, diferentes pautas de aplicación, pero sí, son sancionables las dos. claro. Sandra Asensio, muchas gracias por la pregunta. Nos pregunta, ¿hasta dónde interviene la escuela si una situación sucede fuera de horario escolar? Siempre y cuando se estén utilizando las plataformas que la escuela provee, es responsable. Muy bien. Tenemos una serie de preguntas más y muy interesantes. Luque Rincón nos pregunta, comenta hacer pautas de convivencia digital por escrito junto a los alumnos, que tomen conocimiento de sus responsabilidades en sus actos digitales, lo cual permitiría una sanción de corresponder por parte de una institución porque ya fueron notificados. ¿Esto serviría o no? Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto, porque son esas pautas precisamente son las que hacen este conocimiento y esta conciencia. Claro que sí, sí funcionaría. Perfecto. Marifer Carrera nos pregunta, ¿qué pasa cuando algún alumno o maestro difaman en redes sociales, ya sea un compañero o a la propia escuela? Hay que denunciar. Definitivamente se hace una denuncia y entonces permitimos a la policía cibernética todo el acceso para que puedan hacer este seguimiento, estas, como les comentaba, pruebas forenses y allegarse de toda la información para saber quién fue, de dónde salió y que se hagan las consecuencias legales pertinentes. Claro. Nos pregunta Javier Lombardi si tenemos datos estadísticos sobre denuncias de estos delitos a los que se hace mención y dónde podríamos encontrarlos. Yo tengo entendido, Viri, y si gustas complementarme, por favor, que hay muchas cifras, hay muchas estadísticas. Lamentablemente en nuestro país no se tiene un registro, digamos, que de manera tangible pueda evidenciar todo la grandeza que tenemos con este problema. Sin embargo, sí hay varias estadísticas. Por ejemplo, INEGI tiene una estadística a través de un instrumento que llamamos IVA, donde se hace una encuesta del uso de los medios digitales y por ahí se habla de acoso digital. Entonces hay unas estadísticas, lo pueden consultar en el sitio del gobierno federal. E incluso también la OCDE a nivel Latinoamérica ha estado generando varios documentos y varias encuestas donde se identifican estadísticas relacionadas con delitos como ciberacoso, trata de menores y en general delitos que atentan contra la niñez y que de alguna manera no pierden de vista los actos que desde el medio digital afecta a esta población, a estas personas. No sé si tú quisieras complementarme, Viri, con algún dato adicional. No, no, perfectamente. Y también como dato, para que ustedes lo puedan consultar, pues podríamos dejarlo en el antecedente y en la grabación de este webinar, para que Correcto. puedan consultarlo. Así es. Y adicionalmente, nosotros tenemos un blog en el sitio de Escuelas Ciberseguras donde habitualmente estamos publicando información sobre diversas conductas en el ámbito digital que atentan contra la niñez. Por ejemplo, temas que tienen que ver con ciberacoso, sexting, grooming y muchas de estas conductas que lamentablemente se están presentando en las instituciones educativas y en nuestras casas, en nuestros hogares.
que están también sustentados en ciertas estadísticas que estaremos ahí compartiendo y esto será un punto también que nos ayudará a fortalecer ese bloque. Entonces los invitamos a que ahí lo sigan. Por aquí Sandra Asensio nos pregunta, ¿hasta dónde interviene la situación? Ya habíamos respondido esa pregunta, una disculpa, sobre la situación fuera del horario escolar. Me parece que son todas las preguntas de momento. Permítanme revisar si en Facebook tenemos alguna otra. Creo que no. No me quedaría, Viridiana, más que agradecerte la atención, muy interesante la plática, me parece que con recomendaciones muy concretas, muy específicas, como son estas últimas. A mí me gustaría solamente complementar que sería muy interesante que pudieran consultar la norma de escuelas responsables en el uso de Internet, que es una norma mexicana la cual establece ciertas recomendaciones, ciertos criterios para, en medida de las capacidades de la institución educativa, de a la población escolar que está atendiendo, es decir, si estamos hablando de educación básica, media básica o superior, y en función también de su contexto particular y sus requerimientos y sus necesidades técnicas, pueden implementar medidas de ciberseguridad y también prácticas de civismo digital que ayudarán a fortalecer, pues sin duda, pues una cultura de convivencia en el ámbito digital, adicional a poder proteger sus sistemas de información. Esta norma pueden consultarla también en el sitio de Escuelas Ciberseguras y si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarnos en los medios que estamos estableciendo aquí en la lámina, el correo de Escuelas Ciberseguras, ahí viene el teléfono y nuestros diferentes medios sociales donde pueden localizarnos y compartirnos sus inquietudes, dudas y comentarios. Nuevamente, Viri, muchísimas gracias por la atención, excelente plática, esperamos contar contigo en siguientes webinars y no nos resta más que agradecer al público, muchísimas gracias por siempre como su atención y nos estaremos viendo la siguiente semana. Ricardo por aquí nos pregunta cuál es la dirección, no sé si se refiere a la dirección física de las oficinas de Escuelas Ciberseguras. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, pero sin duda podemos establecer aquí algún contacto con ustedes a través de estos medios. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Viri, y nos estaremos escuchando la siguiente semana. Gracias. Gracias.